los momentos no tan buenos, amén, pero hay que alabar a nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, entonces tengan la bondad de abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Josué, el capítulo 1 y el versículo 8. Josué, libro de Josué, el capítulo 1 y el versículo 8. Amén. Vamos entonces a seguir con este tema de la santidad y la vida cristiana. La santidad y la vida cristiana. El tema pasado estuvimos hablando acerca de la oración. Amén. ¿Qué era la oración? ¿Para qué la oración? Los beneficios de la oración. Y hoy vamos a hablar acerca del estudio bíblico o del estudio de la Biblia. Amén. Ya todos tenemos, leámoslos todos a una sola voz. Tenga la bondad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Siéntese, tenga la bondad. Quiero leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Aleluya. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? El consejo de parte de Dios. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Creo que estamos aquí para hacer las cosas bien, ¿verdad? Queremos hacer las cosas bien, primeramente delante de Dios y también delante de los hombres. Aleluya. Pero necesitamos una ayuda. Y esa ayuda es la palabra de Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos tener esa intimidad con Él, y por eso les decía, hablando acerca de la vida cristiana, el tema pasado, la oración. Hablar con Dios es importante, es oír su voz también, es sentir su presencia, es entrar en intimidad con Él. Y ahora también la lectura, el estudiar continuamente la palabra de Dios, también es algo muy, pero muy importante. Amén. Muy importante, aleluya. Como seres humanos que somos, no nos las sabemos todas. Pero la palabra del Señor es un libro de instrucción, el cual nos enseña cómo comportarnos, cómo hablar, cómo vestir, cómo ser amigos, cómo ser un buen esposo, a las esposas cómo ser una buena esposa, a los suegros cómo ser unos buenos suegros. Amén. Y ahí en la palabra encontramos de todo, encontramos todos los consejos para todos nosotros. Y por eso el consejo de parte de Dios: estudia constantemente este libro de instrucción. Esa palabra constantemente, qué bueno que la repitiéramos, digamos constantemente. Amén. No es que la leo por allá cada mes, o cada que me acuerdo, o cada que tengo un problema por allá, como que me acuerdo que existe la Biblia, entonces voy, la desempolvo, la limpio, la abro, y como las personas nuevas que a veces no conocen de Dios, Señor, muéstrame donde yo abra allí. No, qué bueno leer la palabra de Dios, qué bueno hacer un estudio concienzudo, un estudio a la altura de unos hijos de Dios. Amén. Porque el estudiar la palabra, y no solamente estudiarla, no solamente leerla, porque hay personas que en la mañana leen un versículo así rápido, o un capítulo rápido, y dicen, no, ya,
ya cumplí con el deber diario de leer la Biblia, pero no, eso no es leer, eso no es estudiar. Y la palabra lo que dice es estudia, y es el consejo de parte de Dios directamente a Josué. Y yo no sé si usted quisiera cambiarle ese nombre a Josué y ponerle su nombre. Yo quiero ponerle el mío, Iván. Y entonces que el Señor le diga a Iván: estudia constantemente este libro de instrucción. Y no solamente estudiarlo, y cuando uno habla o utiliza la palabra estudiar, es un aprendizaje secuencial. No es leer por leer a partes, sino una enseñanza secuencial, una enseñanza donde uno sabe en dónde inicio y dónde voy a terminar. Amén. Y además de estudiar, también nos dice medita en él. Medita, o sea que después de que leo, debo meditar en eso que leí, debo preguntarle, si hablamos por ejemplo de algunos animales que son rumiantes, ¿verdad? Entonces ellos comen y después van y se echan y empiezan a rumiar y empiezan a devolver y otra vez a masticar y todo eso. Qué bueno que pudiéramos hacer eso después de leer, aunque estemos en el empleo, aunque estemos donde quiera que estemos, empecemos a meditar en eso que leímos y empecemos a hablar con Dios. Y déjenme decirle que esa práctica te hará cercano a Dios, esa práctica te hará conocer más de Dios, esa práctica te hará estudiar más la palabra, esa práctica te irá metiendo poco a poco, hasta llegar a un excelente nivel en la presencia del Señor. Aleluya. El versículo nos muestra dos tiempos, de día y de noche. El Señor le dice: medita de día y de noche. A lo mejor usted y yo no podemos hacerlo de día y de noche, pero ahí están los dos tiempos. Si no puedes de día, hazlo de noche. Pero medita en él, estudia la palabra para asegurarte de obedecer todo lo que en ella está escrito. Ese es un propósito, para obedecer todo lo que está en ella escrito. Allí el Señor nos dejó el decálogo del cielo, donde podemos conocer qué es lo que necesitamos para ir al reino de los cielos. ¿Qué es lo que necesita un ser humano para llegar a la presencia del Señor? ¿Qué tiene que hacer y qué debe de dejar de hacer también? Allí la palabra es un libro de instrucción precioso. No hay ningún libro tan precioso como la Biblia. A nivel mundial no hay nada. No hay una demostración, no hay una ética, no hay un libro de ética mejor que la palabra del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que meditar en ella, estudiarla. Y tiene una finalidad y dice: entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La pregunta es: ¿quieres prosperar en lo que estás haciendo? ¿Quieres que te vaya bien en lo que estás haciendo? Bueno, estudia la palabra, y no solamente estudiala, medita en ella y pon por obra todo lo que está allí escrito conforme a lo que el Señor nos dejó, porque para eso es la palabra, y entonces nos irá bien. Amén. En medio de esta vida, con problemas, con luchas, con dificultades, con todo, pero a ti y a mí nos irá bien. Al que estudia esta palabra y al que la medita, al que obedece lo que está en ella, no le pasará nada, no habrá ningún problema. Y si algo se le presenta, la misma Biblia dice: ella te guardará. Amén, aleluya. Así que esta palabra tenemos que dedicarle tiempo, mis hermanos. La vida cristiana es de oración, pero también es de estudiar la palabra. Un cristiano que no lea la Biblia es un cristiano a medias. No es un cristiano, es un cristino. Aleluya. Tenemos que estudiar la Biblia. Un cristiano debe estudiar la Biblia, así como un estudiante de derecho tiene que estudiarse y aprenderse de memoria la ley y los códigos civiles y la carta magna de su país. Y si no, ¿cómo se va a mover?
¿Cómo se va a defender? Aleluya. El que está estudiando medicina tiene que leerse todos los libros de medicina y las reglas de cómo debe hacer de pronto una cirugía y tantas cosas. Amén. Pero tiene que aprendérsela, tiene que estudiarlo. Y así sucesivamente usted póngale esa ley a todas las carreras. Si usted no las estudia, no va a pasar nada. El psicólogo tiene que leer toda la psicología desde que empezó a salir. Todos estos grandes pensadores tienen que aprendérselos de memoria. Nosotros los cristianos tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Los demás sí estudian y leen, pero nosotros la palabra de Dios no nos la leemos. Ahora ellos estudian para algo físico, para algo de aquí, pero esta palabra tiene trascendencia, no solamente aquí en esta vida, sino en la venidera también. Amén. Esta palabra nos llevará a la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el consejo de parte de Dios: estudia, medita de día y de noche y ponla por obra, y te irá bien y prosperarás en todo lo que hagas. La mejor recomendación que alguien nos puede hacer, el mejor consejo para iniciar una nueva vida, un nuevo proyecto, el mejor consejo para nuestro futuro está aquí en la palabra de Dios. Amén. Está aquí en la palabra de Dios. Aleluya. Y lo mejor, ¿sabe quién nos dio ese consejo? Directamente Dios. Se lo dijo a Josué, pero para que quedara también perpetuado para nosotros. Y si no, ese versículo no hubiera quedado en la Biblia. Si quedó en la Biblia, es para nosotros también. Y el consejo viene primeramente de Dios, directamente de Dios. Aleluya. Porque Dios sabe que sin este libro será imposible que lleguemos a la eternidad. Sin el estudio de la Biblia será imposible que lleguemos a la vida eterna. Sin el estudio de la palabra de Dios será imposible conocer el pensamiento de Dios. Amén. Sin el estudio de la Biblia será imposible tener intimidad con el dueño de la Biblia. No hay mejor libro en el mundo. No hay texto más completo, más secuencial, de tanto valor histórico, científico, sociológico, antropológico, de literatura. Pero sobre todo la Biblia es un libro de poder. Tiene poder en sí mismo. Tiene autoridad, aleluya. Tiene una moral, es ético y de relación con su autor, aleluya. Es poderoso y transformador leer un libro donde el autor murió por el lector. ¿Qué autor ha hecho eso? ¿Qué autor ha hecho eso? Solamente nuestro Señor, solamente nuestro Dios. Es poderoso y transformador leer un libro donde el autor murió por el lector. Qué bueno poder tener esto en cuenta, mis hermanos. Aleluya, no solamente nos dejó lo que hay que hacer, sino que Él también hizo la parte de Él y vino y nos trajo este glorioso evangelio de salvación. Aleluya. Estudiar la Biblia es estudiar a su autor. Aleluya. Es conocer a su autor. Es hablar con el autor. Es conocer el propósito del autor y es estar en relación con su autor, que es nada más y nada menos que nuestro Dios. Aleluya. Su nombre es Jesús. Aleluya, el dueño del cielo y de la tierra, el dueño del mar y de todo lo que en ellos hay. Aleluya. Así que estudiar la Biblia es estar en comunión con Él. Gloria al Señor. Para conocer la verdad, para conocer la voluntad de Dios y para vencer la tentación, el cristiano debe leer la Biblia. Debe estudiar la Biblia. Debe meditar en la Biblia y debe aprenderse la Biblia.
Amén. Para conocer la verdad, porque mentiras hay muchas. Desde todo punto de vista, hay mentiras por doquier. Y usted encuentra mentiras en todo, pero la única verdad es la palabra de Dios. Y si usted quiere conocer la verdad, y si usted quiere conocer la voluntad de Dios, y si usted quiere vencer la tentación, entonces lea, estudie la palabra de Dios y apréndase la palabra de Dios. De otra manera, será imposible. Es de tanta importancia es el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Es de tanta importancia que el versículo que tomamos como base al iniciar de Josué 1:8 es el mismo Señor. Imagínese usted, no le dijo a Moisés, no le dijo a Esdras, no le dijo a otra persona, dígale a esto, el mismo Dios. Aleluya, el mismo Dios le dijo a Josué, medita en él, de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está en él escrito. Josué tenía un trabajo grande, estaba al frente de la tierra prometida, ya iba a pasar allá a la tierra prometida y tenía unos gigantes allá al frente, aleluya. Pero lejos de la palabra de Dios era imposible. Lejos de la palabra de Dios era imposible conquistar a Canaán. Y déjenme decirle en este momento a ustedes, mis hermanos y amigos, que lejos de estudiar esta palabra, lejos de guardarla, lejos de aprenderla, lejos de ponerla por obra, conquistaremos el reino de los cielos. Sí, Señor, sí, Señor. No llegaremos al reino de los cielos si no estudiamos la palabra. No llegaremos a la presencia de Dios si no estudiamos la palabra. No entenderemos lo que Dios tiene para nosotros. No alcanzaremos a dimensionar lo que Él tiene para nosotros si no estudiamos la palabra de Dios. Sé que el empleo y las ocupaciones no nos dejan meditar en la Biblia de día y de noche, pero ahí está, hay que sacar el tiempo, sea en el día o sea en la noche, pero hay que estudiarlo. Aleluya, 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 hasta que la palabra de Dios rebose en nuestra vida, hasta que la palabra de Dios no la aprendamos, hasta que la palabra de Dios salga y esté a flor de labio. Aleluya, que cuando nos hagan una pregunta, no contestemos como nosotros pensamos, sino que contestemos conforme a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios abunda en nuestra vida, ya no pienso yo, ya no hablo yo, sino que está Cristo en mi vida. Ya pienso como piensa Él, ya hablo como habla Él, ya miro y observo como mira Dios. Pero para llegar a ese nivel necesito introducirme en el estudio de la palabra del Señor. Amén, amén. Sí, aleluya. Aleluya, hasta que la palabra rebose en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, hasta que la palabra de Dios invada todo nuestro ser, permee todo nuestro ser. Aleluya. Qué hermoso llegar a ese nivel. Aleluya. Qué importante llegar a ese nivel. Aleluya. ¿Cree usted, mi hermano, que está estando invadido de la palabra de Dios? ¿Va a tener usted algún problema para entrar al reino de los cielos? No, mi hermano, no. Antes, al contrario, usted llegará y ya sabrá lo que viene, ya sabrá usted para dónde va. Ya sabe usted lo que le espera y cómo se va a mover allá en el reino de los cielos, en la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor.
hasta que todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, mente, corazón esté lleno de la palabra de Dios. Que rebose, que rebose, que rebose nuestra copa, nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Señor. Pedro en el capítulo 4 y el versículo 11 nos dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Qué bueno que cuando nos paremos a hablar con la familia, cuando nos paremos a hablar con el amigo, cuando nos paremos a hablar con el compañero de empleo, de estudio, con el vecino, con el que sea, y si nos paramos aquí en el altar, solamente hablemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, no a escuchar quizás cosas personales o testimonios personales. Son importantes, pero lo más importante es la palabra de Dios. Amén, amén. Yo quiero oír palabra de Dios. Amén. Necesito oír palabra de Dios. Amén. Y que en nuestros cultos se oiga palabra de Dios. Amén. Aleluya. Hubo un rey que no quiso darle la gloria a Dios. Hubo un rey que no quiso hablar las palabras de Dios. Y al instante fue comido por los gusanos. Oh, pero yo quiero hablar siempre la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder para siempre. Amén. Amén. Y el Salmo 45:1 en la traducción del lenguaje actual nos dice: me nace del corazón decir palabras bonitas. Como quisiera tener la inspiración de un poeta y escribirle versos a su majestad. Oh, aleluya, qué bueno. Y el versículo en la versión de 1960 dice: rebosa mi corazón palabra buena. Esdras, el capítulo 7 y el versículo 10 nos dice que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Hoy nosotros no estamos en Israel, estamos aquí, pero qué bueno que cada uno de nosotros también dediquemos por completo a estudiar la palabra del Señor, a ponerla por obra. Amén. Porque si usted la lee, yo la leo y la leemos y la leemos y la leemos, pero si no la ponemos por obra, no estamos haciendo nada. Amén, no estamos haciendo nada. Pero Esdras no solamente se dedicó a estudiarla, sino a ponerla por obra, y no se quedó con ello ahí guardado, no se quedó con el conocimiento, sino que también se propuso enseñarle y los preceptos y las normas a su pueblo. Qué bueno que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios y también podamos compartirla con otras personas. Amén. Con nuestros semejantes. Amén. San Juan 17:17 en la Nueva Traducción Viviente dice: hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Aleluya. Así que esta palabra es la verdad. Créala, mi hermano, mi hermana, mi amigo, créala a ojo cerrado, que todo lo que está allí es verdad, porque es la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra nos hace santos. La santidad y la vida cristiana. No podemos ser santos sin estudiar la palabra, porque la palabra nos santifica. La palabra nos guarda, la palabra nos limpia. Cada que oímos la palabra nos limpia y nos lava de nuestros pecados. Y por eso dijo el Señor, el mismo Señor en la oración de San Juan 17, hazlos santos con tu verdad.
enséñales tu palabra, la cual es verdad. Aleluya. Y el Salmo 119, 11 nos dice: yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra a mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que buscar la presencia del Señor leyendo la palabra. Por eso dice el versículo: yo te busco y te busco de todo corazón. No te busco solamente por allí para un cumplimiento, que te vea tu padre, que te vea tu madre, que te vea tu esposa, que te vea tu esposo, que te vean tus hijos. No, es de todo corazón para Dios. Y dice: y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti, dice la traducción del lenguaje actual. Y el Salmo 119, 16 dice: en tus decretos hallo mi deleite. Aleluya. Si alguien cuando lee la Biblia no le encuentra el deleite, léala y estúdiela, y léala y estúdiela hasta que usted encuentre el deleite. Y porque esta palabra dice la Biblia que es dulce como la miel, y no como cualquier miel, sino como la que destila del panal, la pura, la original, la que no le hace daño. Aleluya. Esta palabra, el estudiar la palabra, debe ser un deleite. No es una obligación, no es un castigo, como algunos padres castigan a sus hijos. Vaya y lea la Biblia de castigo. No, leer la Biblia no debe ser un castigo, debe ser un deleite. Y eso dice el Salmo 119, 16, en la Nueva Versión Internacional: en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Gloria a Dios. El Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso dice el Salmo 119, 105. En medio de este mundo de tinieblas y de oscuridad, donde hay tantos pensamientos y tantas mentiras, la verdad, la que está en la palabra, y esta palabra nos sirve como una lámpara para guiar mis pies, aleluya, y como una luz para mostrarnos el camino. No sabes por dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes a dónde asistir, no sabes qué escuchar, estás pensando en este, el de aquí, el de allá. Entonces estudia la palabra, que ella te guiará. Aleluya, te llevará, porque será tu lámpara, y tus pies no los dejará ir presurosos al mal o al engaño, sino que los llevará a la luz. Aleluya. Segunda de Timoteo 2:15 en la Nueva Versión Internacional dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Número 1, no podemos presentarnos ante Dios aprobados sin leer la palabra, sin estudiar la palabra. Solamente estudiando la palabra podemos presentarnos a Él aprobados. Aleluya. Así entonces no tenemos de qué avergonzarnos. Y también debemos de interpretar rectamente la palabra de verdad. No a mi manera, no como yo pienso, no como yo creo. El Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. Como dice la Escritura, aleluya. Así que tenemos que interpretarla rectamente, la palabra de verdad. Y segunda de Timoteo 3, el versículo 14 hasta el 17, en la traducción del lenguaje actual nos dice: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar en Jesucristo y así puedas alcanzar la salvación. Aleluya. Leyendo la Biblia puedes confiar en Jesucristo y así ser salvo.
Pues todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Amén. Alguien dice por ahí, eso lo escribieron hombres cualquiera, pecadores como nosotros. No, pero la Biblia es diferente. Sí fue escrita por hombres y mujeres, pero la Biblia dice que fueron hombres santos, mujeres santas, aleluya. Y que la palabra fue inspirada por Dios. No fue porque a ellos les plació escribirla, no, sino que ahí estaba Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Así que la palabra de Dios nos ayuda, nos corrige, nos muestra y nos enseña a vivir. Aleluya. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. En otras palabras, tú y yo no podemos hacer el bien si no estudiamos la Biblia. Sí, Señor, no podemos hacer el bien si no escudriñamos la palabra, si no la aprendemos, si no la guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y si no la ponemos por obra, entonces no podemos hacer el bien. Solamente con la palabra de Dios podremos hacer el bien, porque ella nos guía, nos enseña, nos muestra, nos corrige, nos ayuda, nos muestra cómo debemos vivir y cómo debemos de esperar a nuestro Dios. Así que, mis hermanos, la santidad y la vida cristiana, que el Señor en este momento ponga en nuestro corazón el deseo de estudiar la Biblia. Amén. Y que lleguemos al punto que sea un deleite. Que el día que no leamos la Biblia, algo nos haga falta. Que el día que no leamos la Biblia es como el día que no hemos desayunado, o que no hemos comido, o que no hemos cenado. Algo nos hace falta, el cuerpo nos lo pide. Y que el cuerpo nos pida, hoy no leíste la Biblia, tienes que leerla. Necesitas, te hace falta algo. Que la Biblia se vuelva un deleite para cada uno de nosotros. Aleluya, les invito para que estén en sus pies. Y vamos a orar. Yo no sé usted cómo quiera orar. Yo no sé usted cómo quiera decirle al Señor que le ayude. Yo no sé usted cómo quiera hablar con Dios. Aleluya. Yo no sé usted cómo quiera decirle a Él, gloria al Señor, que le ayude a leer la palabra, a aprender